Hoy vamos a meternos de lleno con un ensayo de esos que te dejan pensando durante días, para una crítica de la violencia, del filósofo Walter Benjamin. Un texto denso pero fascinante. A ver, por lo general, cuando se habla de violencia, el debate siempre es el mismo, ¿no? Nos preguntamos si está justificada o no, que si un buen fin puede legitimar el uso de medios violentos. Es tratar la violencia como si fuera, pues eso, una simple herramienta que a veces se usa para bien y a veces para mal. Pero claro, llega Walter Benjamin en 1921 y dice, un momento, es que esa pregunta es un callejón sin salida. Él propone olvidarnos de si los fines son buenos o malos y en su lugar hacernos una pregunta mucho más de fondo sobre la naturaleza misma de la violencia. Vale, vamos al lío. Para Benjamin es imposible entender qué es la violencia si solo nos fijamos en para qué se usa. La clave, según él, está en analizar la relación íntima, casi inseparable, que tiene con el concepto de derecho, con la ley. Para que entendamos su argumento, Benjamin nos presenta como dos mundos opuestos. Por un lado tendríamos un mundo ideal, un mundo de comunicación pura y no instrumental, al que él llama lenguaje. Y por otro, pues, nuestro mundo. Un mundo dominado por la acción para conseguir fines, por el poder y por lo tanto por la violencia y el derecho. Y ojo, porque para entender por qué para él la violencia y el derecho son casi la misma cosa, primero tenemos que entender su contrario. Tenemos que pararnos a ver esta idea tan particular que tiene Benjamin sobre el lenguaje. Aquí es donde la cosa se pone profunda, pero es una idea muy potente. Para Benjamin, el lenguaje en su origen, en su estado más puro, no era una herramienta para comunicarnos, era un medio para ser. Él habla de una especie de paraíso donde el entendimiento era perfecto, donde nombrar una cosa era, en cierto modo, crearla, una comunicación total. Pero bueno, ese paraíso se pierde, y tras esa caída simbólica, el lenguaje, según él, se degrada, se convierte en una herramienta más. Y es entonces cuando otra fuerza pasa a estructurar el mundo, la violencia, una violencia que se convierte en el cimiento sobre el que se levanta todo el edificio de la ley. Y con esto llegamos a una de sus ideas más conocidas y provocadoras. Benjamin nos dice que la ley no es lo contrario a la violencia. No, la ley pronace de la violencia. El derecho, en su origen, no es más que una forma de violencia. La filosofía del derecho lleva siglos intentando justificar o controlar o limitar la violencia. Pero Benjamin dice que tanto el derecho natural como el derecho positivo se equivocan de raíz porque se centran en si los medios son legítimos o no. Él quiere ir un paso más allá y ver de dónde sale esa misma legitimidad. Benjamin, entonces, distingue entre dos tipos de violencia. La primera es lo que él llama violencia fundadora de derecho. Pensemos en una revolución o una guerra de independencia. Son actos de fuerza enormes que no solo destruyen un orden, sino que crean uno nuevo de la nada. Es una violencia, por así decirlo, creativa. Funda una nueva ley. Muy bien, ya tenemos la ley establecida, pero ahora hay que mantenerla. Y para eso, claro, hace falta otro tipo de violencia. Y esta es la violencia conservadora de derecho. Es la fuerza que el Estado usa todos los días a través de la policía, los jueces, el sistema, para que se cumplan las reglas. Su único objetivo es preservar el sistema que se creó con aquel primer acto de violencia fundadora. Entonces, el punto clave, la idea central, es esta. La ley no es la ausencia de violencia. Es en realidad la monopolización de la violencia. Es el Estado diciendo, a partir de ahora, el único que tiene permiso para usar la fuerza soy yo, y cuando la uso yo, se llama legítima. Y para Benjamin, el ejemplo perfecto, el más claro y moderno de toda esta dinámica, lo encontramos en la figura de la policía. Él describe a la policía como una presencia casi espectral dentro de la ley, como un fantasma que se mueve con una autoridad muy ambigua, que no siempre parece seguir las mismas reglas que se supone que debe proteger. Es que, si lo pensamos, la violencia policial no encaja del todo en las dos categorías de antes. No está fundando una nueva constitución, claro, pero tampoco se limita a conservar la ley sin más. Muchas veces actúa en una especie de zona gris, creando sus propias reglas sobre la marcha con la excusa de mantener el orden. Bueno, pues todo este análisis tan crudo sobre la relación entre el derecho y la violencia, lleva a Benjamin a una conclusión final de lo más radical sobre lo que es o lo que podría ser la justicia. La pregunta que nos lanza es casi inevitable. Si todo nuestro sistema legal nace de la violencia y se mantiene por la fuerza, ¿es posible que la verdadera justicia se encuentre en otro sitio? ¿Puede siquiera existir dentro de este sistema? Y así nos deja Benjamin, con un desafío intelectual enorme, que la verdad hoy sigue más vigente que nunca. Nos invita a imaginar, a plantearnos si es posible una forma de justicia que esté totalmente al margen del marco violento del Estado y de sus leyes, una justicia pura,
totalmente desvinculada del poder. Ahí es nada.